Bendiciones, alumnos de LABI, bienvenidos a nuestro video número 5. Es una bendición para mí saludarles nuevamente en este recorrido por la historia de la iglesia. En este día estaremos tocando el último tema que tiene que ver con la expansión del cristianismo alrededor del mundo. Antes de iniciar con nuestro tema, les recuerdo que hay que ver el video número 5, participar en el foro 5 respondiendo a la pregunta que se encuentra al final de este video y, por supuesto, presentar su ensayo final. Demos inicio con nuestro tema, la expansión del cristianismo alrededor del mundo, y hablemos acerca de la sociedad cristianizada. Con la conversión de Constantino al cristianismo, la legalización de la fe en el Imperio Romano, la sociedad experimentó una profunda transformación. El cristianismo, que anteriormente había sido perseguido, se convirtió en una fuerza dominante que comenzó a influir en todos los aspectos de la vida romana, desde las leyes y la política hasta la cultura y la moralidad. El proceso de cambio tomó unos cientos de años, sin embargo, cuando llegó, todas las cosas cambiaron para la iglesia. Una de las primeras cosas que cambió fue la estructura religiosa, la estructura en que se manejaban para tener al cuerpo de Cristo organizado. El cambio en la estructura de la persecución a la promoción. Antes de Constantino, los cristianos enfrentaban persecuciones y hostilidades por parte del Estado. Pero cuando el cristianismo pasó a ser una religión, de ser una religión marginada a ser una religión promovida y apoyada por el Estado, sin duda que todas las cosas cambiaron, tomaron un rumbo distinto. Después del edicto de Tesalónica en 380 DC, la muerte o después de la muerte de Constantino, fue un punto culminante del proceso de cristianización del imperio. Este edicto fue emitido por el emperador Teodosio I y en su edicto estableció el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio, prohibiendo otras prácticas religiosas. Como podemos ver, ahora las cosas eran muy diferentes. Ya no solamente el cristianismo era una religión legalizada, sino que también era la única permitida en el gobierno romano. La influencia del cristianismo en la política y el derecho. Las leyes comenzaron a reflejar valores cristianos, incluyendo la prohibición de ciertas prácticas paganas y el establecimiento de normas morales basadas en la ética cristiana. Se protegió a los vulnerables. Se introdujeron leyes para proteger a los pobres, a los huérfanos y viudas, reflejando de esta manera los valores cristianos que eran de compasión y de claridad. Además, se abolieron prácticas paganas, tales como rituales y festividades que no honraban a nuestro Señor Jesucristo. Fueron suprimidos o transformados en celebraciones cristianas, consolidando de esta manera el poder de la iglesia. Y en cuanto a los cleros y a los laicos, estos cambios comenzaron a manifestarse cuando
El clero comenzó a desempeñar un papel importante en la política imperial. Ya los obispos, los líderes eclesiásticos a menudo eran llamados a ser consejeros de los gobernadores, de los emperadores, y su influencia fue creciendo significativamente en la toma de decisiones políticas. Ya los gobernantes no daban un paso sin tener a un lado a un obispo que les diera la luz verde para continuar. Esto fue haciendo que la iglesia cada vez más fuera tomando poder, una hegemonía frente a estas naciones que tal vez en el corazón de algunos de los ciudadanos ellos querían ser parte de otras religiones o creer en otra cosa. Sin embargo, ahora eran ellos los perseguidos. Lamentablemente, sabemos que este no fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo vino a traer. Él dijo en su palabra que se fuese a predicar el evangelio. El que creyere sería salvo y el que no creyere sería condenado. Pero no hablaba de una condena precisamente terrenal, sino más bien eterna. Otra de las cosas que sucedieron fue la transformación cultural. Con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, no solo cambió la esfera religiosa, sino que también hubo un profundo impacto en la cultura y las costumbres sociales. Este proceso de cristianización, lo que trajo consigo fueron cambios significativos, incluso en la vida personal, en las prácticas artísticas, en la manera en que se educaba en las escuelas, en el arte y en todo lo que tenía que ver con la cultura, hasta en la forma en la que se celebraban ciertas festividades. En cuanto a los cambios de las costumbres, la influencia de la moral cristiana comenzó a cambiar costumbres sociales, promoviendo un nuevo paradigma de conducta personal y familiar que contrastaba con las normas que predominaban previamente en esa sociedad. La ética cristiana, por su parte, introdujo un nuevo estándar de comportamiento, enfatizando valores como la humildad, la caridad, el perdón. Se practicaban virtudes como la modestia, el comportamiento de la gente tenía que ser o mostrar diferencia. Era muy condenado, por ejemplo, el orgullo, la codicia, el hedonismo, la búsqueda del placer. Y esto contrastaba con la permisividad de las prácticas romanas y griegas, como por ejemplo los juegos de los gladiadores o el consumo excesivo de alimentos. La vida familiar también entra en esta transformación cultural, ya que en el cristianismo se valoraba o se valora la familia como una unidad sagrada. Se enfatiza la fidelidad conyugal, la educación moral de los hijos. La enseñanza cristiana promovía la igualdad espiritual entre el hombre y la mujer, desafiando la tradición del patriarcado que subyugaba a las mujeres tratándolas como seres inferiores, como personas subordinadas al hombre. Y este enfoque revitalizó el matrimonio como un compromiso santo y duradero, en donde la piedad y la cooperación eran esenciales. La gente ahora en esta transformación social se relacionaba en un sentido de fraternidad, se apoyaban y esto trascendía en la sociedad en cuanto a que ya no había tantas divisiones sociales y económicas. La idea de que todos eran hermanos en Cristo desafió la rígida estructura social romana. ¿Por qué? Porque promovía la inclusión y la asistencia o la ayuda a las personas que más lo necesitaban. Estas prácticas de hospitalidad y beneficencia se fueron o se volvieron centrales, se convirtieron en
testimonios vivos del mensaje cristiano. Además de que la cristianización dejó huella en el ámbito del arte, hasta nuestros días podemos ver el cambio que hubo en el arte, marcando ese tiempo, esa temporada en la que las expresiones arquitectónicas, los edificios reflejaban los ideales y las narrativas cristianas, no solo edificios, pinturas, esculturas, etcétera. Todo ahora giraba alrededor de la cultura del cristianismo. Esto comenzó cada vez a florecer y se adaptaron y se transformaron de estilos romanos y griegos para dar lugar a expresar a través del arte temas religiosos. Por ejemplo, las catacumbas en las que antes, en el siglo II, se tenían que esconder los cristianos para adorar a Dios, ahora se convirtieron en lienzos donde los pintores representaban escenas bíblicas con símbolos cristianos como el pez, el buen pastor o retratos de los mártires y de los santos de la iglesia. Todo esto dio paso también a la construcción de grandes basílicas que adornaron con oro puro, con plata, como mosaicos, frescos que enseñaban la fe de manera visual. En las escuelas y en las universidades también fueron establecidas nuevas maneras de educar. Por ejemplo, se estableció que en las instituciones se diera la escuela catequética en la que se les enseñaba a los jóvenes teología. Una de las más sobresalientes fue la escuela de Alejandría, en donde no solo se enseñaba ciencias, filosofía y arte, sino también se enseñaba acerca de Dios. Allí existieron en ese tiempo, en esa transformación cultural, figuras como Orígenes y Clemente de Alejandría. Estos dos hombres contribuyeron al desarrollo de un sistema educativo que compaginaba la sabiduría del mundo, de la ciencia, con la enseñanza cristiana. También hubo un impacto económico con la expansión del cristianismo por parte del patrocinio imperial. A partir de que el cristianismo se convierte en la religión oficial, el crecimiento comenzó. Tenían todo el apoyo del Imperio Romano, así que, como comentábamos, esto transformó las esferas religiosas, culturales, artísticas y también la economía. En este espacio, en este punto número 4, lo que haremos es explorar cómo el patrocinio imperial ayudó a que la iglesia estuviese estable en esa área, en el área económica. Recuerdan que antes los servidores de la iglesia tenían que trabajar duramente para sostenerse o recibir ofrendas de parte de la iglesia o un salario de acuerdo con la iglesia a la que servían. Bueno, ahora la iglesia tenía, con la conversión del emperador Constantino, todo el apoyo sin precedente alguno. Tenían patrocinio, se les donaba tierras, toda clase de bienes, recibieron vastas donaciones de parte de los emperadores y de ciudadanos acaudalados. Estas tierras proporcionaron recursos para la iglesia. La iglesia comenzó a convertirse de una iglesia en la que reinaba en ocasiones la pobreza, pero abundaba la misericordia. Ahora era una iglesia adinerada, era una iglesia a la que no le faltaba nada porque eran dueños de grandes cantidades de tierra y de dinero. Además de las tierras y de las donaciones monetarias, ellos recibían constantes ingresos
para las construcciones de iglesias, de monasterios, y había instrucciones de parte de los gobernantes para que a la iglesia no le faltara nada y pudieran sacar adelante todas sus instituciones. Otra cosa de la que hablamos en algún otro de nuestros videos fue que la iglesia en algunos casos estaban exentas de impuestos, lo que les permitió acumular más riqueza y a un ritmo más rápido. Esto fue favorable ya que la iglesia pudo financiar obras de caridad, educación y expansión religiosa, pero también hubo algunos dirigentes eclesiales que lo que hicieron fue simplemente aprovecharse y abusar de esto para hacerse más ricos. Se comenzaron a convertir las élites, la gente adinerada, la nobleza, comenzó a, de corazón, la mayoría, a hacerse parte de este nuevo mover del cristianismo, por lo cual no dudaban en donar grandes cantidades de su riqueza. Y gracias a este patrocinio del imperio y de la ciudadanía, la iglesia comenzó a emerger como una de las instituciones más ricas y poderosas. Así que esto trajo, como les mencionaba, un nuevo enfoque. Había quienes verdaderamente amaban a Dios y querían servirle, y esas riquezas que habían llegado a sus manos no eran un impedimento para seguir apoyando y ayudando a los necesitados a través de obras de caridad y de justicia, pero también comenzó a surgir la avaricia entre el clero y comenzaron a realizar actos abusivos en contra del buen corazón de la gente creyente. Esta iglesia empoderada ahora también tuvo que enfrentar nuevos desafíos y tensiones, ya no los mismos que en el siglo I o II, pero ahora tenían problemas diferentes. Por ejemplo, a medida que crecían y se expandían, comenzaron a surgir obstáculos para moldear la identidad del cristianismo y definir sus doctrinas y prácticas. La iglesia cristiana siempre desde sus inicios se resistió al paganismo, pero cuando comenzó a expandirse, fue difícil poner resistencia a los sectores paganos que intentaban preservar sus tradiciones y prácticas religiosas y al mismo tiempo ser parte de la iglesia. Los cristianos a menudo eran anteriormente, ¿verdad? Eran a menudo perseguidos por considerarse desleales al Estado. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Ahora la iglesia era quien perseguía a los que consideraba desleales al cristianismo. Cómo dieron vuelta las cosas para la iglesia. La iglesia ahora ya era toda una institución social. Se organizó jerárquicamente. Recuerdan que cuando la iglesia inició después de la ascensión de Cristo en el siglo I, siglo II, la iglesia no estaba organizada de manera jerárquica. Todos tenían un trabajo diferente, pero todos eran uno en Cristo. No era más el apóstol que el obispo, el presbítero, no era más que el diácono, simplemente se sujetaban los unos a otros en amor. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Ahora había una jerarquía establecida y un sistema de obispos, presbíteros y diáconos que administraban los asuntos eclesiales y espirituales. En la iglesia primitiva había apóstoles, sí, había supervisores o conocidos también como obispos o presbíteros, había diáconos para servir a las mesas y se sujetaban a los apóstoles, había quien dirigiera, pero los apóstoles no tomaban tal posición de autoridad como si ellos fuesen en cierta forma superiores o más importantes delante de Dios.
Pero cuando la iglesia ya en este siglo IV se comenzó a instituir a instituir como en una posición de autoridad suprema, surgió la jerarquía. Ya la organización cambió. Los obispos, los presbíteros dominaban al clero, dominaban a la grey o a los laicos. Ellos tenían la última palabra hasta el punto de que también podían dominar a los emperadores o a los reyes. ¿Por qué? Porque el rey le temía a la palabra de los obispos. Para ellos era muy importante estar bien con la iglesia. La cristianización de la sociedad romana transformó profundamente el imperio, trajo una nueva era en el mundo. Este cambio redefinió no solo las estructuras de la iglesia, sino las estructuras gubernamentales. El gobierno comenzó a extenderse, el cristianismo comenzó a extenderse aún más, expandirse a través del mundo. Los primeros apóstoles y misioneros ayudaron con la labor de las misiones, viajaron a diferentes partes del imperio para predicar, eran perseguidos, eran muertos por causa del evangelio. Sin embargo, ahora, con tal poder que tenía el gobierno romano y gracias a sus avances en la manera de construir, por ejemplo, los caminos y las rutas de las carreteras para viajar, todo esto comenzó a facilitar la difusión del cristianismo. Las ciudades comerciales se convirtieron en centros de actividad misionera, donde las ideas y creencias cristianas se difundían rápidamente. Los apóstoles tuvieron esa visión de llevar el evangelio a todo el mundo. Se comenzó a difundir y llegó el mensaje, que era un mensaje universal. Era un mensaje no solo para los judíos, sino para todo el que creyese en Cristo. Por lo tanto, surgió esta oportunidad de llevar el evangelio a toda criatura y de permanecer hasta nuestros días. Y hubo estos factores que tenemos en pantalla que ayudaron a la expansión y permanencia de el evangelio. Las comunidades cristianas proporcionaban un fuerte sentido de pertenencia, apoyo. ¿Por qué? Porque ofrecían ayuda a los necesitados, lo que eso comenzó a hacer que muchos fuesen atraídos a esta nueva, llamémoslo así, religión. Llegaron hasta Asia Menor, Grecia, gracias a las misiones de Pablo y a otros líderes, pero también con los cambios provocados con Constantino, la difusión de la fe tuvo supremacía también en algunos de esos lugares. Egipto, África del Norte, Alejandría se convirtió en un centro intelectual del cristianismo. Es el hogar, o fue el hogar de grandes teólogos como Clemente de Alejandría. Por su parte, en la extensión del evangelio desde el siglo I hasta la muerte de Constantino y hasta nuestros días, la iglesia ha demostrado una resiliencia, ha demostrado una fuerza que solamente puede venir del Espíritu Santo, aunque se distorsionaron muchas cosas, como ya lo acabamos de ver, aunque hubo cambios negativos. Nos podemos dar cuenta que volvemos al inicio,
que Dios tiene cuidado de su verdadera iglesia, de aquellos que verdaderamente, de manera genuina, le han entregado su corazón, no en búsqueda de bienes materiales, pero en búsqueda de las bendiciones espirituales y de toda clase de bendición que viene de parte de Él a través de su salvación. Esta fuerza transformadora solamente puede venir a través del convencimiento de pecado por parte del Espíritu Santo. Así que, aunque hubo situaciones que no eran agradables delante de Dios, Dios permitió que sucedieran para tal vez filtrar a aquellos que verdaderamente tenían un corazón conforme a su corazón. Dios permitió que el tiempo avanzara y que las cosas fueran cambiando, y le dio la libertad al ser humano de decidir si quería servirle y si quería vivir el cristianismo de acuerdo como Él ordena en su palabra o de acuerdo a los hombres. Hay un escrito que es considerado uno de los textos más antiguos de la tradición cristiana, posiblemente escrito antes del año 100 después de Cristo. Y este escrito se le conoce como la Didaqué. Es un documento esencial para comprender la evolución del cristianismo. Toda la información que hemos compartido con ustedes en estos 5 videos, o mucha de esa información, proviene precisamente de lo que los historiadores, los padres de la iglesia plasmaron allí, y que gracias a ellos ahora nosotros podemos conocer cómo es que se desenvolvió la iglesia cristiana de los orígenes. El contenido de la Didaqué es rico porque refleja las preocupaciones de los primeros creyentes, sus prácticas, su manera de creer, su teología, etcétera. A través de él podemos encontrar muchas cosas muy importantes que los cristianos aún de hoy en día deberíamos de saber, porque nos enseñan cuál era el corazón de esa preciosa iglesia apasionada por Cristo hasta el punto de ser capaces de entregar su vida con tal de no negar el evangelio. Este texto que tienen acá en pantalla fue redescubierto en 1873 por el arzobispo Filoteo Brineios en un manuscrito griego en el monasterio del Santo Sepulcro en Constantinopla. Su publicación en 1883 causó gran interés entre los teólogos, los eruditos de las Sagradas Escrituras, ya que este es un manual tan valioso de instrucción para las comunidades cristianas primitivas, y se puede dividir en secciones principales. Número 1, los 2 caminos, capítulos 1 al 6. Habla precisamente del camino de la vida y comienza con una enseñanza moral conocida como los 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. En la parte número 2 incluye instrucciones litúrgicas y sacramentales. En los capítulos 7 al 10 habla del bautismo, habla cómo la iglesia primitiva practicaba el bautismo, destacando la importancia de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en agua corriente, en agua que corría para poder sumergir a los que se iban a bautizar. Además, allí es donde encontramos el ayuno y oración, en el cual se decía que los cristianos o los primeros cristianos ayunaban 2 veces por semana. Habla también de la Santa Cena, da instrucciones sobre cómo la iglesia celebraba la Santa Cena, enfatizando en ese tiempo de ceremonia tan importante la acción de gracias y la unidad de la comunidad. Allí se incluyen oraciones específicas para cuando se va a orar por el pan y el vino. También
Otra parte de la Didaqué habla acerca de la comunidad y del ministerio. En los capítulos 11 al 15 habla de los profetas y los maestros, da instrucciones sobre cómo discernir a los verdaderos profetas y a los verdaderos maestros y distinguirlos de los falsos. Y en la Didaqué dice que los falsos profetas y maestros son los que buscan ganancias personales. También habla acerca de la elección de los líderes. Habla de cómo las comunidades deben elegir a los pastores y a los diáconos que sean dignos, que sean humildes, y destaca la importancia de su honestidad y servicio en el liderazgo. También menciona la resolución de conflictos, ofrece orientación de cómo manejar conflictos y pecados dentro de la comunidad y da énfasis o pone énfasis en la importancia de la reconciliación y la confesión. Después, en la parte 4, la última parte, advierte y da exhortaciones finales. En el capítulo 16 habla de la segunda venida y concluye con una llamada de atención a que los cristianos estén velando y orando, esperando por la segunda venida de Cristo. Hace un llamado a los creyentes a ser fieles y a continuar haciendo buenas obras. Este escrito es parte importante de la iglesia cristiana y considero que todos los cristianos, aquellos que aman a la iglesia de Cristo, que aman estudiar su palabra, deberían de conocer acerca de él, ya que fue escrito por los padres de la iglesia, los que prosiguieron a los apóstoles, a los 12 apóstoles, al apóstol Pablo, y a todos aquellos grandes hombres de Dios que encontramos en las escrituras. Este escrito no es parte del canon bíblico, no es considerada las Sagradas Escrituras, pero sí es considerado un documento histórico y de testimonio muy importante para la tradición cristiana. Y con la presentación de este documento, de este escrito, finalizamos nuestra presentación o nuestro video del día de hoy, en el cual hablamos de los cambios que ocurrieron en la sociedad cristianizada, los cambios en la estructura religiosa, los cambios en la influencia política y de derecho, la transformación cultural, el impacto económico que tuvo la iglesia después de ser instituida como la religión oficial del imperio, también los desafíos y tensiones y las transiciones que hubieron en la iglesia al ser una nueva institución establecida ya no por Dios solamente, sino también ahora por uno de los emperadores. Dios tiene propósitos y Dios tiene planes. Él no miente cuando dice que Él tiene cuidado de su grey. Por lo tanto, si Él permitió que ocurrieran estas cosas, Él conoce las razones por la cual lo hizo. Nuestro deber es dejarnos dirigir por Él y por su palabra y vivir lo más apegados a sus instrucciones en las Sagradas Escrituras sobre la manera en que los cristianos debemos comportarnos y actuar al ser parte de un grupo tan maravilloso que es el cuerpo de Cristo. A continuación, en pantalla tenemos la pregunta para nuestro foro número 5. ¿Qué lecciones podemos aprender de la unión entre la iglesia y el gobierno durante la cristianización del Imperio Romano? ¿Y cómo pueden estas lecciones aplicarse a la relación entre religión y política contemporáneas? Muy bien, ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes nuestro video número 5. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de la preciosa historia de la iglesia, que ustedes puedan de manera autodidacta enriquecer esta información y tratar de investigar un poco más de todos los eventos que rodearon a
el cristianismo desde el siglo I hasta el siglo XXI. Bendiciones, hasta la próxima.